Bienvenido, bienvenida más una vez más. Quiero decirte, estimado, estimada, a este sector de la palabra de Dios. Entremos a la palabra de Dios en este momento. En este momento vamos a llegar a escudriñar la palabra. Y en esta mañana justamente estaba viendo en cuanto que estamos explorando la palabra de Dios, Primera Samuel, vamos a buscarnos en las Santas Escrituras, en Antiguo Testamento. Primera Samuel capítulo 16 versículo 19 vamos a leernos. A ver, vayamos todos. Primera Samuel, estábamos diciendo Primera Samuel capítulo 16 versículo 19. ¿Qué nos dice? Rápidamente vamos. Esta es la palabra de Dios para hoy. La palabra de Dios dice así: Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Muy bien, estimados hermanos, una vez más vamos a dar lectura a este pasaje que nos dice así: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Muy bien. Esta es la palabra que vamos a compartir en este momento, hermanos míos. Y quiero decirte, eres bienaventurado al escuchar la poderosa palabra de Dios donde vamos a explorar. Bien, comenzaremos. Antes vamos a recordar algo, hermanos míos. Ustedes que están explorando la palabra de Dios, Saúl, ¿quién era? Saúl es rey, primer rey de Israel. Ahí manda mensajeros, y eso es lo que la palabra de Dios dice, rumbo a la casa de Isaí. Isaí, ¿quién es? Papá de David, padre de David. Y David, ahí mismo dice, ¿quién era David? David es el que estaba junto con las ovejas. Pero queremos, hermanos y hermanas, saber por qué a David. La pregunta en esta mañana es: ¿por qué a David? Porque Isaí tenía varios hijos. Ustedes quizá por primera vez estás, diremos, ya en estos tiempos convirtiéndote. Bueno, tanto no debes saber tanto, pero los que están, diremos, tiempo viniendo saben, ¿no? La historia de David. Tenía hermanos, y entre sus hermanos había, diremos, personas así mayores con responsabilidades, ciertamente que él podían asumir, que también en el comando, puede ser general, puede ser hasta rey. Y la pregunta en esta mañana, en este estudio de la palabra de Dios, en escudriñando las Escrituras, la pregunta es: ¿quién era David? ¿Por qué David? ¿Por qué Dios a David? ¿Por qué a sus otros hijos que eran, diremos, mayores? Esto era uno que pastoreaba ovejas nomás. Y también podemos recordar en aquellos tiempos cuando, podemos decir, los días de Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba, pastorear oveja era despreciable, era despreciable. Y a la vez, mira que aquí David pastoreando ovejas, pero para el pueblo de Israel no era así, no, era normal nomás. Y aquí está pastoreando. Ahora vamos a verlo, hermanos, conociendo. Esta es la pregunta, hermanos míos: ¿quién era David? Bueno, quizá tú puedes decir, David era un muchacho,
David era un pastor de ovejas. Bueno, tenemos que, hermanos, hermanas, conocer. Algunos dicen, no sabes con quién estás hablando. Pues no sabemos, ¿no? Algunos dicen, no me conoces. Dice, ¿quién eres pues entonces? Alguien dice, después se presenta, yo soy abogado, yo soy ingeniero en sistemas, yo soy médico, yo soy cirujano, yo soy un músico internacional más famoso, más conocido, tengo mis formaciones. Recién sabemos quién es, ¿no? También algunos así tienen, diremos. No sabes, yo tengo, diremos, algunos dicen, yo soy licenciado, doctorado, maestría en esto. Bueno, no sabes con quién, dice, algunos también dicen, no sabes con quién estás hablando, dicen. Pues hermana, en esta mañana vamos a conocer algo de David. ¿Quién era David? David, ¿cuáles son sus cualidades? Como podemos decir, qué hay de él, diremos, de dónde viene y cómo es él. Bueno, pues vamos a ver entre los 10 puntos que aparece de David. Ya, en esta mañana vamos a ver, espero que también la hora, tenemos suficiente tiempo. Ahí más de media hora. Muy bien. Comencemos, hermanos, hermanas, conociendo. Primeramente vamos a ir a la palabra de Dios, ya que dice, primeramente veremos de quién su hijo es. La palabra de Dios dice, era hijo de Isaí. Isaí es una persona temerosa a Dios. Isaí tiene esposa, Isaí tiene hijos. Isaí es una familia. Isaí es un hijo de Dios, un varón. Y uno de sus hijos es David. Entonces, la palabra de Dios va a decirnos, ya con la palabra vamos a ir. Vayamos otro de las palabras de Dios, donde va a decirnos en la palabra Ruth capítulo 4, 17. En las Santas Escrituras vamos a buscarnos para conocer primeramente de este personaje. Ruth capítulo 4, versículo 17. ¿Qué nos dice acerca de él? Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Ahí está. ¿Sabes, hermano? Así comienzan las cosas, mira. Salomón se conoce con Rabá, y Rabá y Salomón son pareja, de los cuales nace Obed. Obed es un hombre, crece, se hace un hombre ya adulto, se consigue su pareja, y de esa pareja nace un niñito, un bebé hermoso. A ese niño ponen nombre Isaí. Ese Isaí crece, temeroso a Dios, se casa, tiene su pareja, tiene su mujer, de los cuales también de muchos de sus hijos, otro hijito ultimito, podemos decirlo, nace David, de los cuales, hermano, así viene, ¿no? Entonces, ahí está David, ahí está Isaí. O sea que también podemos volver David, su padre Isaí, de Isaí su padre Obed, de Obed su padre Salomón, de los cuales, hermanos, así es, diremos, esta descendencia. Ahora, estimados hermanos míos, en esta mañana, también la palabra de Dios habla en cuanto a Mateos 2:5, eso más buscaremos en la palabra del Señor. Ahí también nos informa. Mateos capítulo 2, en la palabra de Dios 5, dice así:
Ellos le dijeron en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Ahí está. Ellos le dijeron en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. ¿Sabes, hermano mío? Esa familia vivía en Belén. Ya. Por eso también se llamaba a Isaí, a David, a Isaí, Belemita, así. No sé si alguna vez, digamos, veniste de algún lugar y te llaman así. Si de aquí alguien va, diremos, rumbo, podemos decirlo, a otro lugar, van a ser cruceño, van a decir, cruceño. Porque Santa Cruz, cruceño, así. También Belenita, porque era de Belén. Y sabes, tan hermoso que aparece que David, de esa descendencia, va, diremos, naciendo Cristo Jesús, Jesucristo. De esa descendencia se multiplica, ¿no? Pasando David, va, diremos, a Salomón, y de Salomón a otros, diremos así, sucesivamente llega hasta Cristo Jesús. Bien, ahora vamos a ver lo otro. Este es primeramente, ¿no? Es su origen, Belén, su padre, así. Ahora, ¿de qué tribu era, estimados hermanos? La palabra de Dios también nos va a hablar en las Santas Escrituras, en Mateo capítulo 1 y 2. 1 y 2 nos informa de qué tribu era. 1 y 2 dice: Abraham engendró a Isaac, y Isaac a Jacob, y Jacob Judá y a sus hermanos. Ahora, ¿dónde nos informa algo más? En 3.6 de Mateo. 3.6 de Mateo nos habla así. 3.6 de Mateo. A ver, vamos viendo en este mañana la palabra. No, mil disculpas. 1:3-6, no. 1 y 3 y 6. 1, 3 y 6. Allí vamos a leer 1, 3 a 6. A ver, ahí mismo está. Mateos 1, 3 a 6. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Y dice, Arán engendró a Aminadab y Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró a Rabá a Boz, y Boz engendró a Rut, Rut a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Bueno, estimados hermanos, aquí, hermanos y hermanas, aparece que en la genealogía de David, pues viene, digamos, de la tribu de Judá. Tribu de Judá. Ahí mismo habla la palabra de Dios. Dice, Jacob a Judá, dice. Entonces era de tribu de Judá, era David. Con palabra de Dios estamos ahí viendo, hermanos míos. Con palabra de Dios, no con así, simplemente palabra. Sino que la palabra de Dios dice, de tribu de Judá había sido David. Y también otro de los cuales que veremos en esta mañana, número 3, veremos este hombre David, ¿qué significaba? Ya veremos, hermanos míos. David, ¿por qué pusieron así David? Muchos padres de familia ponen a sus hijos David. Dice, oh, David, no faltan los nombres. No, tenemos, diremos, David es primo, David es sobrino, David es, diremos, tiene que ser amigo, David tiene que ser quizá, diremos, alguien más. Y esos, hermanos, hermanas, ciertamente, amistades, hermanos de la fe, pastor, tiene que ser David. Y ciertamente así tú también conoces también en tu sector, en tu región, en tu ciudad. Quizá también David es tu esposo. David es aquel que tiene que ser, diremos, ciertamente profesor en tu colegio. Profesor David, ¿no? Ya, así.
Bien, hermanos míos, en la palabra de Dios aparece 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 18, versículo 16, veremos en cuanto de David. A ver, la palabra de Dios, volveremos, 1 Samuel, veremos qué es lo que quiere decir en cuanto de él. 1 Samuel, estábamos diciendo 18, 16. Así nos habla la palabra del Señor. 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía, dice, ¿no? Él salía y entraba delante de ellos. Entraba. Una vez más, mira, esta palabrita es, hermano y hermana, muy importante. Amaba a David. Todo Israel y Judá amaba a David. ¿Sabes qué es lo que sale de este David? Porque significado de David quiere decir amado. Quizás sabías o no sabías que David significa amado. ¿Ya? Amado. Bueno, pues en la congregación tal vez conoces. Yo conozco David. Creo que yo tengo en mi congregación 3 David. En mi iglesia local. 3 David. Y que el Señor me lo bendiga a esos varones que son llamados David. Claro que sí. En esta mañana eso es lo que vemos en sus palabras. Bien. Ahora, estimado hermano, ya sabes qué quiere decir David. Amado. Un hombre, dice, muy querido, dice. Muy amado. Muy querido. Por eso también, hermanos míos, deben ponerse ese nombre, ¿no? A sus hijos. David no pasa de moda, hermanos míos. O sea que por lo menos otros nombres. Es como decir, otros nombres. A ver, Faustino, ¿no? Eso ya no pueden colocar tanto. Creo que es antiguo, dicen, ¿no? A ver, ¿alguien puede colocar a su hijo en este tiempo Faustino? No ve, no tanto, diremos ya. Bueno, pues se colocan, diremos. Yo he escuchado uno que se colocó su hijo Harry. No, Harry, así. Bueno, pues actualmente se colocan así, ¿no? Bueno, pues ¿qué será Harry, no? Bueno, alguien dice, no, ese nombre no está tan bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué haya colocado a su hijo? Dice, no. Alguien también estábamos conversando, mira, padres, siempre, los padres antiguos siempre se colocan nombres bíblicos, nombres de calendarios antiguos, nombre de alguien que es famoso pero antiguo, así. Pero los hijos nacen, los primeros, como dicen, los hijos mayores, ellos, diremos, obligan a los padres que coloque un nombre actualizado, ¿no? Un nombre actualizado, pero no sabemos de dónde viene, de quién es, digamos. Ya, hermanos míos, ustedes van a escuchar en estos tiempos nombres extraños de los varones, mujercitas extraños, ¿no? De dónde hayan conseguido, pero no sabemos su origen, quién es esa persona, es famoso, es drogadito, las grandes drogas exporta, no es fabricante de, de las grandes empresas, científico, no sé, filósofo, no sabemos, pero ya ellos ya hayan investigado, ¿no ve? Pero extraños nombres. Pero una cosa es una cosa, hermano. Aquí David no pasa de moda. David sigue siendo, diremos, actualmente yo sigo escuchando. ¿Cómo se llama tu bebé? David. Ya. ¿Cómo era tu pastor antiguo en aquellos tiempos de década 70, 80? Mi profesor, David se llamaba. Sigue siendo David, ¿no? Pues hermana, David dice que es un hombre muy querido, muy amado. Hermano, uno de los nombres. Hasta capaz de yo colocarme también, ¿no? Mi hijo David, así en el posterior tiempo, ¿no? Ahí está, pues, hermano. Ahí dice, un hombre muy querido, dice, muy querido, muy amado ese nombre. Ya, y también, ciertamente es un hombre de Dios también, así, ¿no? Y temeroso a Dios.
Bien, pasaremos otro. En cuanto a qué es lo que dice también otra la palabra del Señor en las Santas Escrituras, habla otro de los cuales vamos a abrir el 4, ¿ya? Vamos a ver Primera Samuel 16:11 veremos. ¿Qué más dice en cuanto de David? Primera Samuel capítulo 16. 16, estamos meditando en escudriñando 11. ¿Qué dice 11? Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Bueno, aquí aparece esta palabrita donde dice: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Otro versículo más vamos a leer, ¿no? Esa partecita vamos a subrayarle y vamos a, hermanos y hermanas, ir otra palabra donde registra en las Santas Escrituras, en la segunda Samuel 7:8. En segunda Samuel 7:8 más otra palabra dice, a ver, segunda Samuel, vamos a buscarnos, ahí iremos, 7:8. En 7:8 dice así: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Estimado hermano, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Mira, esta palabrita también hay que subrayar, donde dice: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Pues hermano, en otro lugar dice, ya, el menor, el que apacentaba las ovejas, dice. Significa y quiere decir sencillamente era pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Simplemente, hermano, podemos decir, pastor de ovejas puede ser quizá para muchos sencillo, ¿no? Sencillo. ¿Cuántos de ustedes, tenemos que están escuchando, saben pastorear? ¿Alguna vez en la vida te tocó pastorear oveja? Llevar la oveja, digamos. Cuidar del zorro, ya, cuidar de la garrapata, cuidar, hermanos y hermanas, ciertamente de las enfermedades, ya, cuidar del peligro, cuidar del robo, muchas veces, hermano y hermana, también cuidar para que él no entre a los pastos mojados, diremos, en las mañanitas, para que no esté, diremos, la oveja con barriga totalmente hinchado, cuidar, diremos, la oveja, llevar a lugares pastos verdes. Ciertamente es un trabajo es ciertamente a aquellos que saben, diremos, cómo es la oveja, ya. Así que no es tampoco sencillo, ¿no? Ser pastor de ovejas. Muy bien. Otro de los cuales veremos en esta mañana, número 5, dice 1 Samuel 16:18. Ahí habla la palabra de Dios. ¿Qué más hay? En 6, número 6. 1 Samuel capítulo, veremos en las Santas Escrituras 16, versículo 18, la palabra del Señor nos muestra así. 16:18. Dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Muchas cosas aquí hay, hermanos y hermanas. 1 Samuel 16:18, ¿no? Pero primero, el que más interesante es, hermano, esto, mira. Sabe tocar, dice, sabe tocar, eso significa era músico. No todo el mundo es músico, hermano. Y ni tampoco es sencillo estudiar música.
Es para los hombres pacientes, hombres que ciertamente persistentes, hombres que ciertamente tienen que tener mucha paciencia con la música. Y no todo el mundo es músico. Y era músico, sabía tocar bien la arpa. Tocaba arpa, dice la escritura. Y eso es lo que aparece. Entonces era músico. Y no era, hermano, simplemente así, músico por músico nomás. Sino que una de las cosas que de él aparece, que David con la música atraía, dice, la presencia de Dios. Por eso también cuando estaba totalmente rey Saúl atormentado por el espíritu, la alabanza, podemos decir, ¿qué clase de música tocaba David? Podemos decir, era de arpa, puede salir muchas cosas, tenemos. Arpa puede salir medio como moviendo, saltando. También puede ser una música, diremos, diferente, diremos, que hayan hecho, diremos, en aquellos tiempos Israel. Pero una de las cosas que aparece, hermano, David tocaba una música con arpa suave, así, suave. Porque ustedes, hermanos, ya son en este tiempo testigos. A ver, alguien que toque rock, diremos, no va tanto, diremos, vamos a saltonear, creo, ¿no? Pero si alguien toca, diremos, alabanza como John Eli, diremos, una adoración como otra de Kaddish, así, ¿no? Y vamos a empezar a sentir la presencia de Dios, porque ustedes conocen las adoraciones que alguien toca, ciertamente llegamos, diremos, eso a causa de la adoración, no vamos a estar saltando hacia allí, no. A causa de la adoración, hermano, que uno trae la presencia de Dios. Entonces David, eso es lo que puede calmar el espíritu atormentado. David tocaba la arpa adoración. Por eso también dice que rey Saúl se calmaba, apaciguaba. Entonces era un buen músico, adorador era, un salmista era, de verdad, hermano. La palabra de Dios eso nos dice. Ya, prudente en sus palabras, dice. Y era, dice, hermoso. Y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. O sea que la presencia de Dios estaba con él. Muy bien, hermanos míos. Otro de los cuales que veremos en esta mañana es número 6. A ver, ahí nos va a definir bien claro en cuanto de su música. Ya. Él era hábil con tocar la arpa. Era bienísimo. 6, vamos a ver, 2 Samuel 23. Vamos, 2 Samuel 23. Ahí va a definirlo cómo era en arpa. 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel, estamos viendo en esta mañana. Bien, aquí dice así. En cuanto de él, 2 Samuel capítulo 23 versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto, hermano? El número 6 era, dice, dulce salmista. ¿A qué podemos decir dulce? Ciertamente que llega, hermana. A ver, ¿alguna vez tú saboreaste hasta hartarte miel? ¿Alguna vez saboreaste una deliciosa torta de vainilla, diremos, no sé, así, algo así? Hasta que llega al paladar, dice, no, el miel, dice. También en la voz, en la música era así, dulce salmista que llegaba, vemos, con la alabanza de adoración hasta el alma llegaba. Y así era. Por eso la palabra de Dios define así, esta palabrita dice, era el dulce cantor de Israel, era el dulce cantor. No había quizá, tenemos otras personas que llegaran, ¿sí? ¿Por qué rey enviaba? Porque la palabra de Dios, ahí estamos diciendo, ¿por qué enviaba? Porque era lo mejor. Para rey nadie puede trabajar uno que está más o menos, como dice una palabra vulgar, chacreando, así, no.
No, le va a botar eso. Fuera, despedido. Era un dulce cantor de Israel. Por eso también dice, Rey Saúl envía a David, a sus siervos, que traiga, porque era lo mejor, ciertamente. Era un dulce cantor de Israel. Bien, rápidamente vamos adelante. Otro también. ¿Qué más nos dice? Número 7. En la palabra de Dios aparece la misma palabra de Dios. Vamos a ver en las escrituras. 1 Samuel 17:50. Ahí, ¿qué más hay de él? Estamos en número 7, en los cuales que estamos evaluando, escudriñando, conociendo a David. 17:50. 1 Samuel, ciertamente, ahí estamos. 1 Samuel 17:50, veremos. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 50 dice así, 1 Samuel 17:50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió a filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. A ver, una vez más. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió a filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Qué quiere decir, hermanos míos? ¿Sabes? Una de las cosas que podemos decir, o sea que David era héroe, no solamente, hermano, o sea que era un luchador, sabía, luchar ciertamente, defender, era un defensor, un luchador, podemos decir, no con espada, no quizá con puñetes, no era otro armamento que manejaba, el armamento más principal era la honda. Él ya había practicado siempre, o sea que en animales. La escritura dice que mató al oso, se enfrentó al león, se enfrentó, hermanos y hermanas, o sea, cuidó de los zorros, de sus ovejas, de sus devoradores. Era un luchador, a pesar de que él no estaba en campo de batalla. Pero finalmente en este 17 llega, hermano y hermana, hasta atacar a Goliat. Entonces aquí se convierte un héroe en la batalla. No a ese momento nomás. Nadie puede enfrentarse, hermano. A ver, alguien en esta vida se enfrentó al oso, peleó con oso, luchó con oso. Pues, hermano, hermana, literalmente David luchó con oso y lo mató al oso. O sea que también, hermanos y hermanas, se enfrentó al león. Entonces, hermanos míos, era un héroe, hermano. Y peor, se convierte un gran héroe en la batalla. Según dice, el ejército de Saúl no podía enfrentarse a Goliat. Ni el general, ni su hijo, ni los que siguen temían, más bien. Tenían miedo. Nadie quería. Por eso buscaron. Por eso este valiente se paró y dijo, yo voy a enfrentarme a Goliat. Pues es un gran héroe este. O sea que no solamente, hermano, ¿de dónde viene? Hace unos minutos estábamos dando lectura en cuanto a 1 Samuel 16-18, ahí decía, no sé si podemos volver, a ver, volveremos. Hay una palabrita ahí, por eso también, eso había en el corazón. Nadie se enfrenta a uno, nadie se arriesga para morir, hermanos, porque uno tiene que saber sus capacidades. Si es, tenemos... si es ciertamente puede enfrentarse, uno puede, a ver usted, uno se mira, pues a ver, tengo dinero, tengo capacidades, tengo tiempo, tengo esto para enfrentarme, no quiero salir fracasando. Este hombre, algo había en él. La palabra de Dios registra 16, 1 Samuel 16, versículo 18. Ahí vamos evaluando, dice, mira, ya que una palabrita más adelante dice, no, en ese mismo dice que sabe tocar, dice, no, un hijo tiene, dice Isaí de Belén, que sabe tocar
ahí comienza estas palabritas, mira, dice así. Esto ya todavía no era, hermano y hermana, todavía no estaba, mira, en la guerra. Mira, dice, sabía tocar, es valiente, dice, eso es muy bueno la valentía, es valiente, y otra palabra viene, vigoroso, y hombre de guerra, dice, hombre de guerra. Y prudente en sus palabras. No, en esta vida no solamente es a espada, solamente, hermano, el ganar no es con espada nomás, no es con puñete nomás, no es con fuerza, también es con palabras. Con palabras, hermanos y hermanas. También ganan con palabras, hermanos míos, porque ciertamente prudente en sus palabras. Para enfrentarse, hermanos y hermanas, adjuntaba estas cosas, hermano. Era valiente, vigoroso, hombre de guerra y prudente en sus palabras. Son las cuales que ha dado a David para enfrentarse a Goliat, porque él no se arriesgó, no se lanzó así por así. Y una de las cosas que sobre ser valiente, vigoroso y ser hombre de guerra y ser prudente en palabras, era otra de las cosas que respaldaba. El último que dice, Jehová está con él. Jehová está con él. Con eso más no tenía temor. Quizá hubiera venido más gigante de 8 metros de Goliat, pues no hubiera temido, pues él siempre hubiera dicho, Jehová está conmigo y tú no eres nada. Estimado hermano, una de las cosas de este estudio podemos salir, si tú vas a estar con Dios, no importa que hasta de 8 metros de Goliat venga, diremos así, en obstáculo, circunstancia, problema, aunque aparezcan Goliat en tu vida, diremos, no va a ser literal, espiritual va a ser. Problema, circunstancia, en este tiempo presente, puede ser que en la enfermedad, puede ser, diremos, en otras situaciones, juicio, puede ser, hermano, hermana, problemática sindical, política, afectándote a ti, pues no es nada. Si Jehová está contigo, no es nada. Aparte de que seas valiente, aparte de que sabes, debemos luchar, aparte de que tienes palabras sabias, si Dios está contigo, no hay. Goliat va a desaparecer nomás, sí o sí, va a ser muerto Goliat. Y ese Goliat es circunstancia, problema, un grande hombre que viene delante de ti. Aunque no puedes tocar, esos son los problemas. Muy bien. Ya terminaremos de poco, hermanos míos. Vamos al 8. Segunda Samuel 5. Vamos. Segunda Samuel. Enseguida terminamos. Segunda Samuel, la palabra de Dios nos habla así en las Santas Escrituras. Segunda Samuel, capítulo, veremos en 5. Versículo donde vamos viendo la palabra poderosa, otro de los cuales dice 3 y 4. 3 y 4 dice así. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Qué lindo, hermanos y hermanas. La palabra de Dios dice, David posteriormente llega a ser rey en todo Israel. Y cuando él comenzó a reinar tenía 30 años, joven, ¿no? Aún joven, 30 años tenía. Comenzó a reinar y comenzó, hermano, durante 40 años reinó en Israel como segundo rey de Israel. Era un buen rey primeramente, hermano, hermana, ciertamente así, delante de Dios. Bien, en esta mañana vamos viendo 2 puntos más y terminamos. ¿Qué más había de él, aparte de ser rey? Segunda Samuel 5:7 veremos. Ahí cito nomás está. ¿Qué más eres? Ahí dice 5:7. Segunda Samuel 5:7. Este es número 9.
Dice así: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Qué quiere decir eso? David llegó a fundar de la ciudad de Sión, o sea que llegó a ser fundador. ¿Alguna vez has escuchado? Yo escuché así: yo soy el fundador de esa institución de café, dice. Yo fundé, dice, ¿no? Algunos también dicen: yo soy el fundador de tal institución. Gracias a Dios me ayudó. Soy fundador de algo. Pues tengo uno de los logros, dicen así. O de alguna medicina, de alguna cosa así, dicen: soy fundador. Y agradezco en esta vida, por lo menos hice eso, dice. Pues David, mira que había hecho esto. Que 2 Samuel 5:7 dice: llegó a ser fundador de Sión, y en lo cual fue llamado, hermano, también ciudad de David. Pues conquistó, hermano, hermana. ¿Ya? Así que eso aparece, hermanos, hermanas. ¿Ya? Fue fundador de la ciudad de Sión, así como la palabra de Dios dice, 2 Samuel 5:7. Y no solamente, hermanos, hermanas, llegó el número 10. Posteriormente terminemos con esto. 2 Samuel capítulo 7:11. Con esto finalizamos. 2 Samuel, veremos la poderosa palabra de Dios. 7:11, último. 2 Samuel 7:11 dice: desde el día en que desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Muy bien, una vez más. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Qué quiere decir, hermanos míos? O sea que también sobre él, diremos, empieza a fundarse, diremos, sobre David, la dinastía real. Y ese podemos decirlo, ese continúa desde David, mira. Desde David viene, diremos, reyes que hicieron, aunque mal o bien, pero llega hasta Cristo. Y de Cristo nace, hermanos y hermanas, sigue continuando hasta el último de los tiempos. Dice, mira, la escritura en Daniel, van a aparecer, dice, imperios babilónico, posteriormente otro imperio, así hasta llegar a Roma, el imperio romano, y viene otro reino indestructible, y eso es Jesucristo, que sería, diremos, rey de reyes, que viene del linaje de David, que es rey de reyes. Ese rey de reyes, ese reino es invencible, que viene además del linaje de David. Ese es Jesucristo, rey de reyes. A eso creemos, hermanos y hermanas. Pues, hermano, es dinastía real. Bien, hermanos míos, esto es lo que hemos visto en esta mañana. Son 10 puntos que en cuanto David es así, hermano. Es su padre, de un padre temeroso, del tribu de Judá, el tribu más grande, el tribu más fuerte de esa familia, de ese tribu es, y es un hombre muy amado, un pastor excelente en las ovejas, un hábil en la música, un dulce cantor, un héroe, un luchador, un rey ciertamente querido por su pueblo, un fundador de la ciudad de Sión, y también que pertenece a una dinastía real. Ciertamente, hermanos míos, en esta mañana eso sería, hermano, hermana, en David que hemos visto en esta mañanita. Que Dios me lo bendiga, hermanos míos. Gracias por escucharnos, gracias por escudriñar junto con la radio también en esta mañanita. Que Dios le bendiga en este sector de la palabra de Dios. Sigan escuchando todos los días la palabra de Dios en esas mismas horarios que